aclarando que no son ciertos los hechos en que se vinculó a la organización Zetas con las campañas del actual presidente de la República. Ellos son integrantes del Cártel del Noreste. Su principal líder, Carlos Alberto Monsiváis Treviño, ha sido detenido prácticamente en secreto. Nadie se enteró del operativo hasta un día después de consumado, quizás para evitar reacciones de la delincuencia organizada y lograr sacarlo de su zona de operación sin que se desate una ola de violencia en la región. Monsiváis Treviño, o comandante Bola, o Bola Treviño, como también se le conoce, es sobrino de grandes capos fundadores de cárteles. Lo que estás por ver son los detalles hasta ahora conocidos sobre un operativo que aún no ha sido presumido por ningún gobernante, por lo delicado del tema, y que todavía mantiene en alerta a las autoridades por un posible levantamiento en armas de la delincuencia organizada. La captura trascendió de manera extraoficial por parte de autoridades este martes 3 de septiembre que un día antes, el lunes, había sido detenido Carlos Alberto Monsiváis Treviño, acusado de encabezar el Cártel del Noreste. El comandante Bola es sobrino de los ex líderes de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40, y Omar Treviño Morales, el Z42. Su captura ocurrió aquí, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y fue ejecutada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en un operativo en el que no se registró resistencia. Monsiváis Treviño ha sido señalado por las autoridades como responsable de diversos actos de violencia, incluyendo secuestros, homicidios y extorsiones en la frontera norte del país y en estados cercanos. La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, fue la encargada de ejecutar la orden de aprehensión en su contra y posteriormente lo sustrajo de Tamaulipas debido a su peligrosidad para llevarlo a la Ciudad de México. El arresto del comandante Bola se realizó el 2 de septiembre, pero se dio a conocer públicamente al siguiente día. Las autoridades informaron que el capo fue capturado en un operativo discreto y planeado cuidadosamente, lo que permitió su captura sin enfrentamientos. El capo adquirió notoriedad cuando fue señalado de haber producido un video en donde se negaba que su tío hubiera financiado la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el año 2006, como lo señaló el medio Latin Oz. Queremos aclarar lo referente al reportaje del New York Times del 22 de febrero del 2024 y al encapuchado que salió en el programa Loret en Latinus del 15 de febrero del año en curso, aclarando que no son ciertos los hechos en que se vinculó a la organización Zetas con las campañas del actual presidente de la República. Monsiváis Treviño asumió el liderazgo del Cártel del Noreste luego de la captura de su primo Jesús Gerardo Treviño, alias El Huevo, el 14 de marzo del 2022. De hecho, esa captura marcó una nueva etapa de violencia en la región, donde el CDN ha librado una guerra contra el Cártel del Golfo, el cual es su principal rival. Los enfrentamientos entre ambas organizaciones criminales han provocado una escalada de violencia que ha afectado a varios estados del norte del país, incluidos Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila. Además de enfrentarse entre sí, el Cártel del Noreste ha desafiado de manera violenta a las fuerzas de seguridad locales, militares y federales, además de que ha ejecutado emboscadas que han acabado en la muerte de varios elementos. El Cártel del Noreste surgió como una decisión de los Zetas y ha mantenido un control territorial en la frontera entre México y Estados Unidos, sobre todo en Tamaulipas, donde opera con actividades de narcotráfico, extorsión y tráfico de personas. Actualmente, los tíos del comandante Bola y fundadores de los Zetas se encuentran encarcelados en centros de máxima seguridad del país, enfrentando procesos de extradición a Estados Unidos, donde son solicitados por diversos cargos relacionados con el tráfico de drogas y delitos violentos. Tanta importancia les ha dado el gobierno norteamericano que tras la última captura, la de Monsiváis Treviño, la patrulla fronteriza de Estados Unidos emitió una alerta sobre un posible aumento de la violencia en la región fronteriza. Esta advertencia fue emitida por la Unidad de Inteligencia del Sector Laredo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según el comunicado, se teme que la captura del jefe del Cártel del Noreste pueda desatar una ola de violencia transfronteriza, incluyendo posibles ataques en represalia por parte de miembros del cártel, lo cual ha llevado a que las autoridades fronterizas tomen
tomen medidas de seguridad adicionales como extremar precauciones al interactuar con inmigrantes, especialmente aquellos que se encuentren en edad militar, ya que existe la posibilidad de que integrantes del Cártel del Noreste intenten cruzar hacia Estados Unidos. Además, recomendaron a los agentes de la patrulla fronteriza que utilicen chalecos antibalas y porten armas largas, así como que trabajen en equipos cuando respondan a situaciones de actividad ilícita a lo largo de la frontera. El comandante Bola ya había sido detenido en el año 2010 y encarcelado en el penal del Altiplano en el Estado de México por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, fue liberado en el 2022 después de que un juez acreditó que hubo irregularidades en su arresto, lo cual le permitió su regreso a las actividades criminales y su consolidación como líder del Cártel del Noreste. Atentamente, sus seguros servidores, Cartel del Noreste. ¡CDN! Mientras que las autoridades pueden presumir una detención relevante, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha protagonizado otra polémica. El panista asegura que uno de sus hijos fue interceptado por hombres armados mientras viajaba por la carretera Aldama-Soto La Marina. Según los primeros reportes, todo ocurrió cuando el joven, quien es menor de edad, regresaba de una visita al rancho familiar y se dirigía hacia Soto La Marina. Sin embargo, los escoltas que acompañaban al hijo del gobernador intervinieron y lograron que los delincuentes les permitan continuar su camino. La denuncia del gobernador no aclara si en algún momento ocurrió un enfrentamiento o si los delincuentes intentaron secuestrar al menor. Lo cierto es que el panista responsabilizó al actual gobernador, al morenista Américo Villarreal, y anunció su intención de presentar una denuncia formal ante las autoridades. En respuesta, la Vocería de Seguridad del Estado de Tamaulipas emitió un comunicado para ofrecer su versión de los hechos. Aseguró que el hijo del exgobernador fue abordado por hombres que iban a bordo de una camioneta gris. Sin embargo, una vez que se percataron de que el joven era escoltado por elementos de la Guardia Estatal, permitieron que continúe su camino sin mayor conflicto. Sin embargo, ese comunicado no aclara la identidad de esas personas, el motivo por el cual detuvieron al hijo del panista, ni menciona si iban o no armados. Este hecho ha generado una amplia cobertura mediática debido a la relevancia pública de Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue gobernador de Tamaulipas entre los años 2016 y 2022 y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Además de que durante su gobierno, Tamaulipas vivió momentos de tensión ligados al combate al crimen organizado, además de que el exgobernador mantiene una mala relación con el mandatario actual. Por ahora, autoridades trabajan de manera coordinada para esclarecer los detalles del caso y cuidar la zona en donde ocurrieron los hechos para garantizar la seguridad de quienes transitan por las carreteras de Tamaulipas.